Triángulos. Los triángulos son las regiones comprendidas por la intersección de tres lados no colineales. Los triángulos, de acuerdo a la clasificación de la medida de sus lados, pueden ser escalenos, pueden ser isósceles o pueden ser equiláteros. Un triángulo escaleno se construye de la siguiente manera. Si me dicen dibujar un triángulo escaleno cuyo lado A mide 4 centímetros, el lado B mide 3,5 centímetros y el lado C, pues hago esta rayita para indicar y poner ahora el valor de ese lado. Tomo una regla y en la escala de los centímetros, en este caso la escala de abajo son pulgadas. Mire que las medidas son mucho más extensas, más largas, la distancia entre rayitas. Y la escala que yo voy a tomar es centímetros. Siempre las medidas de los lados se toman en una regla a partir del valor 0, a partir del 0, siempre. Entonces voy a trazar entre 0 y 4, de acuerdo a la escala de esta regla. Esto me indica el valor de A, o sea 4 centímetros. Ahora me dicen que mide el valor de B, que tiene 3,5 centímetros. Entonces en uno de los extremos, puede ser acá o puede ser acá, donde me quede más fácil o donde yo quiera, trazo 3 y hasta la mitad. Cada rayita de estas es un decimal y es la que se pone después de la coma. Entonces en este caso serían 5 rayitas nada más. Sería el valor de B. Ahora, para formar el triángulo, pues lo cierro. Con la misma regla lo cierro y obtengo el valor de C, que es el que me están diciendo acá. Ahora este valor yo lo mido siempre desde 0 y me da 1, 2, 3, 3,4. Mira, me da 3,4 y este valor es el que yo pongo acá. Ahora, de acuerdo a la forma como se deben nombrar los triángulos, entonces yo ya completo este triángulo. Al valor del lado A se le opone el vértice A. Al valor del lado B se le opone el vértice B. Y al valor del lado C se le opone el vértice C. Observen que son las mismas letras opuestas, pero los vértices son mayúscula y los lados son minúscula. Lado A minúscula, vértice A mayúscula, letras opuestas y lo mismo con la C. Ahora vamos a construir triángulos isósceles. Bueno, de acuerdo a la clasificación de los triángulos por sus lados, el triángulo isósceles es aquel donde dos de sus lados tienen la misma medida y el tercer lado obviamente no tiene la misma medida de los otros dos. Entonces, si me dicen que trace un triángulo isósceles donde el lado A mide 5 centímetros, obviamente el lado B pongámosle con la misma medida, porque para que sea isósceles es que dos lados tengan que tener la misma medida. Entonces el lado C obviamente todavía no sé cuánto mide. Hago la construcción del triángulo así. Tomo la regla, tomo mi escala en centímetros y siempre empezando en 0 trazo 5 centímetros. Y esta medida se traza para donde uno quiera. Para donde uno tenga más espacio o le quede más cómodo el trazo. Este sería el lado A, que mide 5 centímetros. Ahora me dicen que el lado B también tiene los mismos 5 centímetros. Voy a tomar este vértice y a partir de aquí trazo otros 5 centímetros. Y recuerden que se toma desde el valor 0. Siempre en cualquier medida se empieza en 0. Y por último, pues trazo este segmento que me una los dos segmentos libres para obtener el lado C. El lado C lo mido y me da 5, 1, 2, 3 rayitas. Entonces se escribe 5,3.
Cada rayita significa un número decimal y los números decimales siempre se escriben separados por comas. Ahora, para completar este triángulo isósceles, lo que hago es terminar su notación. Pongo las mismas letras opuestas con mayúsculas. A, o el opuesto A, B, el opuesto B y C, el opuesto C. Y lo escribo con mayúscula porque esos tres puntos son vértices. Y los puntos siempre se escriben con letras mayúsculas, mientras que los lados con letras minúsculas. Ahora veremos la construcción de un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel cuya medida de los tres lados es la misma. Si bien los isósceles la medida de dos lados es la misma, el tercero puede ser diferente. En el triángulo equilátero la medida de los tres lados es la misma. Entonces puede ser que me digan que construya un triángulo equilátero cuyo lado mide, voy a tomar los mismos 5 centímetros del ejemplo anterior. Obviamente, pues el lado B mide lo mismo y el lado C mide lo mismo. Acá ya no tengo necesidad de buscar con la regla cuánto va a medir el tercer lado, porque la teoría del triángulo equilátero es precisamente que los tres miden iguales. Ahora, ¿cómo se traza un triángulo equilátero? Con la regla, empezando en mi escala decimal en 0, trazo 5 centímetros y lo voy a hacer para donde yo quiera. De 0 a 5. La medida siempre comienza en 0. Para trazar un triángulo equilátero de forma sencilla, exacta y rápida, puedo utilizar este compás. Entonces, ¿qué se hace? Tomo el compás, lo hago centro en uno de sus extremos y abro un arco hasta el otro extremo. Trazo un arco a cualquiera de los dos lados que yo tengo disponibles. El lado derecho, como lo hice en este caso, o si quiero al lado izquierdo. En uno de los dos, trazo un arco más o menos por acá en el centro de esa distancia. Luego hago centro en el siguiente extremo, en el otro extremo, y trazo un arco con el mismo radio, con la misma abertura. No tengo que abrirla ni cerrarla, fíjense. De manera que ese arco corte al anterior en este punto. Luego ya con la ayuda de la regla trazo dos segmentos, uno desde cada vértice o desde cada punto extremo del segmento inicial hasta este punto de corte. En ambos extremos hago lo mismo para poder formar mi triángulo equilátero. Voy a verificar que los tres lados tienen 5 centímetros. Bueno, fíjense que el lado azul pues tiene 5 centímetros, que fue el primer lado que yo tracé. Ahora los lados rojos, que fueron la construcción con el compás, fíjense que la medida es de 5 centímetros. De 0 a 5, se ve perfectamente. Y en este caso es igual. Entonces el compás es la herramienta más sencilla para usar y más precisa. Este lado se llama A, este se llama B y este se llama C. Y termino por seguir nombrando el triángulo equilátero B, C y A.